El día de la fecha, el 26 de junio de 2023, se da formalmente inicio a la audiencia de oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio en el expediente número 576/22, a cargo de la Fiscalía número 7, a cargo de Alejandro Gómez, con la defensa oficial de la doctora Valeria Olmedo, respecto del imputado Jonathan Emanuel López, siendo la imputación la de robo simple en calidad de autor. Si bien la defensa plantea una posición para ordenar los fundamentos de cada una de las partes, vamos a dar primero la palabra al Ministerio Público a los fines de que nos relate el hecho y la prueba que sustenta su oposición, su elevación a juicio, señor fiscal, por favor. Bueno, conforme dictamen número 348/22, se requirió la elevación a juicio de Jonathan López por la comisión del delito de robo simple en calidad de autor, siendo el hecho generador del ilícito el siguiente: que el día 27 de junio del año 2020, en un horario que no se ha podido precisar con exactitud, pero que estaría comprendiendo entre la hora 01:30 y 06 aproximadamente, Jonathan Emanuel López se hizo presente en el domicilio, cito, en pasaje Tinogasta número 44, propiedad del ciudadano Gustavo Javier Herrera, donde ingresó por la puerta principal, la cual se encontraba sin su debida seguridad, ingresando hasta la cocina de la propiedad y se apoderó ilegítimamente, cortando la manguera de una garrafa de color blanco de 10 kilogramos, la cual se encontraba conectada a una cocina, como así también se apoderó de un secarropas marca Koinor, blanco de 5 kilos y un microondas color celeste con blanco digital, el cual se encontraba enterrado en arena a 2 casas de la propiedad del ciudadano Gustavo Javier Herrera, quien al ser sorprendido por procedió de reducirlo y posteriormente personal de la comisaría seccional Sexta, quien fue quien procedió a su aprehensión. El material probatorio de la denuncia de Gustavo Javier Herrera, el acta de inspección ocular realizada en el lugar del hecho, el acta inicial de actuaciones del personal policial, la declaración testimonial de Graciela Seferina Bazán, la declaración testimonial de Sebastián Daniel Spalchuk, la planilla de antecedentes del imputado López, un acta de procedimiento, informe socioambiental y placas fotográficas del lugar del hecho. Eso es todo, señor juez. Bien. Voy a dar la palabra a la defensa para que fundamente su oposición y luego, si tengo algún tipo de duda, voy a consultar a las partes. Doctora, por favor. Gracias, doctor. Bien, esta defensa oportunamente presentó una oposición al requerimiento de elevación a juicio por entender que en el caso no se daban los elementos de convicción suficientes, necesarios para alcanzar el estándar requerido para lo que pretende el representante del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido se hizo una valoración acerca de la prueba recabada y se llegó a la conclusión de que correspondía dictar el sobreseimiento de mi asistido. Esto en virtud de que el mismo viene imputado por el artículo 164 del Código Penal, es decir, por el delito de robo simple. Si analizamos la causa podemos advertir que si consideramos que corresponde al sobreseimiento por la falta de la acreditación y la participación de mi asistido, es decir, el que fue el 16.1 segundo supuesto, podemos advertir de que solamente tenemos una prueba que sería la denuncia en sí, que ya sabemos que hay reiterada jurisprudencia por parte de los juzgados de control de garantía, que esto sería solamente la noticia criminis, es decir, de que no es una prueba objetiva e independiente que nos sirva para la finalidad del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la testimonial que invoca el señor fiscal con respecto a la señora Seferina, ¿no puedo el apellido? No importa. No importa, Seferina Bazán, Graciela Seferina. Ella simplemente dice que sintió gritos afuera de su domicilio, que no sale y que ella no llama a la policía. Solamente tenemos entonces con respecto a esto la denuncia. Es lógico y con esto no quiero descreer tampoco de la palabra del señor Herrera, que es el denunciante, sino simplemente que necesitamos otros elementos probatorios que no sean simplemente los
subjetivos que sería la denuncia, es decir, prueba independiente y objetiva. No la tenemos en este caso concreto y es por eso de que esta defensa consideró en primer momento que correspondería con respecto a estos 3 bienes que según la Fiscalía intentó apropiarse ilegítimamente mi asistido, el procedimiento por no acreditarse con el estándar requerido, la participación del mismo en el delito imputado. Si el señor juez considera que no se daría este supuesto al que hago referencia, es decir, la participación de mi asistido, ya debo analizar en sí el delito enrostrado al mismo, es decir, el robo. Si ha configurado el robo en el caso, considero que tampoco podemos pronunciarnos afirmativamente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el delito de robo exige un elemento típico que es, en este caso concreto y de acuerdo a las probanzas de autos, fuerza en las cosas. Pero esta fuerza en las cosas es necesario que la misma fuerza, para ser un elemento típico conforme al 164, quebrante la resistencia y las defensas de la cosa. Y con respecto a qué cosa mueble invoca esta fuerza el Ministerio Público respecto a una garrafa por el corto de una manguera. El corto de una manguera sabemos, primero principal, que analizando las probanzas, no sabemos si la manguera fue cortada o no, de qué forma hubo fuerza en las cosas, no la tenemos analizada, no tenemos las fotos de esa manguera, no tenemos tampoco el secuestro de la garrafa, no tenemos pericias sobre este corte, no tenemos ninguna prueba independiente, así más allá de la falta total de prueba objetiva e independiente en toda la causa con respecto a ese caso de que si se constituye o no el robo, tenemos que no está acreditada esa fuerza en las cosas. Y más allá de que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, se haya ejercido una fuerza para apropiarse de esta garrafa, sabemos que la fuerza para ser el elemento típico del artículo 164 del Código Penal requiere un plus, no solamente un corte en la manguera o descolocar la manguera o desconectar la manguera, lo que no está aprobado, como dije. Con respecto a cuáles son los requisitos para que se convierta en elemento típico esa fuerza en las cosas, hablamos de resistencia de la misma cosa y de defensas para el resguardo de la cosa. Es decir, como dije recién, la fuerza no se ejerce en razón en la cosa, sino en razón de la cosa en sí. Y en este caso hablamos de manguera, garrafa, si es que consideráramos que hay indicios suficientes para considerar que hay participación en mi asistido, lo que considero que no hay, porque solamente hay una prueba, que sería la denuncia, que no es suficiente, como dije al comienzo, para la procedencia del segundo supuesto del 346 inciso 1. Entonces, con respecto a eso, la fuerza constitutiva del robo, como dije hace rato, no es la necesaria para transportar o para separar la cosa. En este caso concreto no hay fuerza en las cosas. No hay prueba alguna de ella y el hecho de que haya separado una garrafa o no, cosa que también duda esta defensa, no constituye el delito de robo. Por ende se pidió subsidiariamente, más allá de que se entiende de que no se alcanzó la probabilidad necesaria, se requirió el cambio de calificación, porque no se configura el robo, sino, en todo caso, el delito de hurto, que puede ser en conato, inclusive, o si se entiende que es consumado, igualmente correspondería a hurto y nunca robo, porque no hay, como dije, y a pesar de ser repetitiva, fuerza en las cosas necesaria para que ésta se elija como un elemento típico. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Solicito el sobreseimiento total y definitivo. En la denuncia, señor fiscal, lo señala la víctima al imputado López. ¿Qué es lo que dice la denuncia? La denuncia dice esto. La denuncia dice que él estaba durmiendo, que lo despiertan ruidos, que ve a un sujeto adentro de su casa sin la autorización
expreso presunta de él, que lo empieza a correr, que lo advierte dentro de su casa con un horno en su poder, un horno microondas que queda ahí en una mesa, que al advertir que le estaban robando, hurtando, que se estaban apoderando ilegítimamente de productos del interior de su casa, sale a correrlo. Le da alcance a unos metros del lugar y esta persona estaba encapuchada, o sea, fue vestida así porque era un vecino de la zona para lograr su impunidad, para que no se lo reconozca. Cuando logra esa aprehensión particular, le saca las capuchas y lo reconoce como a su vecino López, que vivía ahí a una cuadra. Él ahí... Bueno, ahí está. Perfecto. Hasta ahí lo único que hay es que como que quiso llevarse un microondas, pero no pudo. Bueno. Porque está sorprendido. Es lo que surge de la denuncia. ¿Cómo? Es lo que surge de la denuncia. No, surgen otras cosas. Que él disculpe. después ve y advierte que le faltaba una garrafa, que para ponerse esa garrafa le cortaron la manguera, y después también advierte que le faltaba un secarropas, que recorriendo el lugar, como hace toda persona cuando le sustraen un elemento, empieza a ver si está por el lugar, lo encuentra semi-enterrado, escondido en un montículo de arena. Es decir, esta persona le venía sustrayendo elementos desde antes de su aprehensión, digamos, desde antes de su descubrimiento por parte del juez. Y bueno, son detalles que voy a manifestar en mi alegato Porque también. en el hecho dice que como que el microondas que estaba enterrado. Sí, bueno, me puedo haber... ¿Podemos verificarlo de eso? ¿Cómo? ¿Lo podemos verificar a eso? Es de la denuncia. De la denuncia me interesa. Sí. Claro, el microondas era al revés. El microondas semi-enterrado y el secarropas ahí a punto de ser sustraído por el imputado. Bien, y el juez, o sea, ahí se da la aprehensión, ¿verdad? De este sujeto. Sí. Bien. No hay secuestro de la garrafa, no tenemos ningún... No, la garrafa no pudo ser habida. El mismo denunciante dice que se enteró por vecinos que no quiere mencionar. Imagínense un vecino del ambiente delictivo que puede tomar represalias, que previamente anduvo ofreciéndola. Sí pudo recuperar el microondas y la garrafa, como lo podrá ver en las placas fotográficas. O sea que la teoría sería que había ingresado 2 veces, digamos. O 3 veces. 3 veces. Primero por la garrafa y por el microondas, o primero por la garrafa, luego por el microondas y por última vez por el secarropas. Y la testigo esta que tenemos da cuenta... No, de- solamente escuchó ruido, el llamado, pero no observó nada. Bien. No sé si quiere agregar algo más, señor fiscal. De acuerdo a su pregunta, no, sí, quiero yo digo, pues sí. hacer un alegato. Sí, por favor. ¿Eh? Sí, por favor. Bueno, primero, y habiendo escuchado atentamente a la defensora, entiendo que en esta etapa procesal de investigación penal preparatoria, el estándar requerido fue el necesario para esta etapa procesal. Es decir, hubo elementos probatorios que verifican la existencia de un hecho ilícito, como también la participación punible que tuvo el imputado en el mismo. No es cierto lo que dice la defensora, que solamente contamos con la denuncia, más allá que reconoce que no hay que descreer los dichos del denunciante. Esto fue avalado por otros elementos probatorios, como fue la inspección ocular realizada en el lugar del hecho, en donde se pudo constatar cómo han cortado la manguera, las placas fotográficas que existen, que hablan de que no hay medida de seguridad, pero se puede apreciar tranquilamente una placa fotográfica que da, y se puede ver de la mugre que existe en el piso, que ahí había colocado una garrafa. Es como
cuando uno levanta en la casa un televisor y se puede ver la tierra alrededor y que abajo del televisor no hay tierra. Que la manguera fue cortada, eso fue constatado en la inspección ocular. Y además también se pudo fotografiar, porque participó un perito ahí, de que tanto el secarropa como el microondas no estaban colocados en el debido lugar. Y no solamente esto es la prueba que también respalda, no solamente la denuncia. ¿Era tu a disposición de la defensa? Sí. Y también tenemos actuaciones realizadas por personal de la comisaría en donde van y aprenden al sujeto. Todos sabemos que puede haber una presión particular, pero la obligación que tenemos es ponerlo en manos de la autoridad, en donde la víctima pone en manos de la autoridad al sujeto que tenía aprendido. O sea, no es la única prueba. Dijo, no tenemos delito, no hay garrafa. Evidentemente no se pudo secuestrar la garrafa, no se la pudo haber, sino el delito podría haber quedado hasta atentado, pero acá el robo fue consumado porque si bien intentó apoderarse de otros elementos, sí se logró apoderar definitivamente de la garrafa. Yo pienso que acá la oposición radica y quedó al descubierto el último, primero, en centrar si haber cortado una manguera es una de las acciones típicas requeridas por la norma del artículo 164 como fuerza en las cosas o no. ¿Por qué? Lo que la defensa pretende hacer no es un cambio de calificación, porque es claro que por la fecha de ocurrencia del hecho y la fecha de requerimiento de citación a juicio, si tenemos un cambio de calificación, el hecho estaba prescripto. Por eso, directamente, no habría que ni tratar este tema acá. Bien lo dijo la defensora, si bien en la oposición el doctor Estanislao Reynoso Gandini pide un cambio de calificación, lleva eso encubierto que al procederse al cambio de calificación por el delito de hurto, al momento del requerimiento de citación a juicio, el delito está prescripto, porque no se visualiza ninguna otra causal de interrupción de la prescripción. Como le dije, acá, y bien lo dijo la defensora, podemos hablar de un medio, de un plus para poder defender que no se podere la cosa, o de la propia resistencia de la cosa. Evidentemente que el fin que cumple la garrafa es proveer, en este caso a la cocina, de acuerdo se ve la foto y luego de gas a la misma, está unido por una manguera. Ahora hay que preguntarse, ¿es la fuerza necesaria la que utilizó el imputado para poder apoderarse de eso? Si lo vemos del otro lado, el dueño de la cosa, en este caso la víctima de apellido Herrera, si él quería llevarse la garrafa, el medio utilizado es cortar la manguera o desenroscar la válvula que tiene el regulador que tiene la garrafa para poder conectarla. Esa garrafa sin esa manguera no podía cumplir ese funcionamiento. Entonces hay que preguntar de esto. La manguera, luego de esto, quedó totalmente inutilizada. No sirve la manguera, no la puedo pegar con la gotita, no la puedo pegar con una cinta. Eso queda totalmente inutilizado. Y no podemos caer en el absurdo de empezar a concursar delitos para poder darle una forma a la película que pretende esgrimir la defensa. ¿Qué tendría que imputarle una violación de domicilio? ¿Concursarlo con un hurto? ¿Concursarlo con un daño? Si acá claramente el fin del autor del delito fue apoderarse legítimamente de bienes de la propiedad. Logró hacerlo prácticamente con un horno microondas, logró, al menos en forma de tentado, porque fue descubierto en el lugar del hecho, hacerlo con un secarropa, pero sí logró hacerlo de la garrafa. Y logró hacerlo de la garrafa. Y tranquilamente, para que sea hurto, podría haber desconectado el regulador. Pero bueno, esta actividad furtiva que tuvo, nocturna, entre la 1:30 que se acuesta la víctima y las 6 de la mañana que es descubierto, logró llevar ese plus de ese accionar que tuvo para poder apoderarse legítimamente de la cosa. Había moradores adentro de la vivienda, quedó inutilizada totalmente la manguera y el regulador. Por ende, la garrafa, si era de vuelta
encontrada por este sujeto y colocada en el lugar donde estaba, no servía. No servía, no podía cumplir su fin si no era comprar una nueva manguera, comprar una nueva regulador y volver a lograrlo. Es decir, que con este cambio de calificación, lo único que se pretende es lograr la impunidad de este sujeto, porque podrá comprobar las fechas de comisión del hecho como también de elevación a juicio, la misma estaría prescrita. Por eso, reitero, es ilógico que el accionar de este sujeto quede en un concurso de delitos de violación de domicilio, de hurto y de daños. Acá lo que hubo con su accionar es un robo. ¿Por qué? Porque ejerció fuerza en las cosas, concretamente en la manguera, inutilizándola para así poder apoderarse de la garrafa. Está bien, no era un medio defensivo, pero es un medio idóneo, un medio de resistencia que van juntos ambos. Es lo mismo que, no sé, para sustraer un tanque de agua me tengo que poner a desenroscar todas las válvulas. Es más práctico, es más fácil para poder cometer el hecho, agarrar y cortar todos los caños de conexión y ahí apoderarme del tanque. Ahí estamos hablando también de un robo y nunca de un hurto. Eso es todo, señor juez. Gracias. ¿Algo más que le debo hacer? No, simplemente, señor juez, me sorprende el hecho de que lo haya tildado de que era propio verdaderamente delictivo mi asistido López, ya que revisando la primera antecedentes tiene causa prescripta y dos que siguen en la IPP, por ende no tiene ningún antecedente computable, no es una persona que podamos decir que se encuentra habituada al ambiente delictivo y por ende causa miedo y demás a los eventuales testigos, al mismo denunciante y demás. Con respecto a este microondas, al que hace referencia el señor fiscal, sí, en la denuncia habla de que lo había enterrado en la arena, pero en el acta inicial de operaciones habla de que lo tiró al salir corriendo. Es decir, hay incongruencias, hay pruebas que apuntan a distintos supuestos, sabemos cómo funciona la duda en el derecho penal y en este caso, más allá de que se requiera una probabilidad y no una certeza, como se requeriría en un debate, igualmente lo beneficia a mi asistido. Es decir, de que vuelvo a repetir, más allá de esta intención que hace referencia al señor fiscal, de que esta defensa quiere la prescripción de la acción para lograr la impunidad, es simplemente resguardar las garantías que tiene mi asistido, que tiene garantías, como cualquier otro ciudadano de la República Argentina. Por ende, pido eso, que se tenga en cuenta no solo la parte de concurrencia del evento típico en sí, en cuanto a aportar o no la manguera, que por la foto podemos deducir que sí. En el único lugar que surge que se ha cortado la manguera es en la inspección ocular. Pero, ¿fue él? ¿Qué prueba indica que haya sido él? Ninguna. Ni siquiera hay prueba independiente, como dije, porque según la denuncia fue encontrado adentro de una casa que no tenía seguridad alguna. Por eso es que invoco y pido que en el caso que el señor juez considere que hay probabilidad de participación de mi asistido, se cambie la calificación a gusto, ya que no hay fuerza en las cosas, mucho menos violencia en las personas. Eso es todo, señor juez, gracias. Bien, gracias. ¿Cómo es el tema del microondas, señor fiscal, ya para dejarlo bien aclarado? El tema del microondas, primero, no tengo que restarle credibilidad a la víctima y si determina que hay una incongruencia en el acta, sabemos que quien redacta un acta no es el personal que lo lleva a cabo. Lo cierto acá es que estamos en una flagrancia y la víctima encontró al imputado dentro de su casa que ya venía haciendo desapoderamiento, y respecto del microondas, el mismo imputado dice que luego de haberlo aprendido, observa su microondas en cercanías de su casa semi-enterrado en un montículo de arena y que él mismo es el que lo lleva hasta la casa, por eso aparece el mismo fotografiado en un lugar dentro de la casa que no es el habitual donde se lo encuentra. ¿Y esto de que corre con el microondas dónde sale? De la acta inicial de actuación. Capo, el acta inicial de actuación, ¿qué refiere a lo que dice?
acta inicial de ocupaciones, de la comisaría sexta durante Focas 10-11, en donde dice de que al referirse a microondas afirma solamente que dicho objeto fue encontrado enterrado, mientras en el acta manifiesta que era el imputado quien lo cargaba mientras él lo perseguía. En el acta Y que es arrojado en la vía pública sobre una matrícula, debe estar en la denuncia, pusieron acta aquí en la oposición. ¿Le dio el acta de actuaciones si quieres? Debe ser entre el acta inicial de actuación y la denuncia debe ser la incongruencia esa, No, me que si interesa estaba la enterrado denuncia, o no. el acta es posterior, refiere. Ujú. La denuncia dice tal cual como el otro redacte. ¿Cómo se lo dice? ¿Se lo leo? Sí. Esa parte pertinente. Cuando lo agarro y le veo la cara, advierto que se trataba del vecino Jonathan López, quien vive en una cuadra de mi casa, mientras yo lo tenía reducido mi vecino, otra vecina que vive en Pasaje Limón, llamó a la policía, que llegó a los 10 minutos y se lo llevó arrestado López. Cuando regresé a mi casa, advertí que adentro intentó llevarse un secarropas marca Corno de color blanco de 5 kilos que estaba guardado en la cocina y vi que lo había dejado en la puerta de la cocina y un microondas cuya marca no recuerdo, que lo encontré enterrado en la arena por calle Río Salado en una vereda a 2 casas de la mía. A 2 casas de la mía. Lo saqué de allí y lo llevé a mi casa. El único que este sujeto logró llevarse es una garrafa de 10 kilos que estaba en la cocina con el para luego cortó la manguera y me llegaron comentarios del vecino que no lo que ya anduvo un rato antes ofreciendo su garrafa. Además dice que vive con su madre Nilda Fernández y su hermana, pero ellos no vieron nada porque estaban durmiendo. Bien. Voy a empezar a desmenuzar esta causa que, si bien parece simple, tiene bastantes cosas para analizar. Al tratarse de una aprehensión privada, las actas posteriores dan cuenta de lo que entiende el personal policial y o judicial que llegó de lo que le dijo el denunciante. Por lo tanto, me voy a centrar en lo que el denunciante manifiesta de manera fidedigna en su denuncia. Motivo por el cual voy a dar, al menos con el grado de probabilidad que me exige a mí el código de aplicar en esta etapa procesal, no certeza, probabilidad, de que es más probable lo que manifestó la víctima en su denuncia que lo que luego pudo haber surgido de algún acta a posteriori en relación a las circunstancias de aprehensión. Él lo sorprende en la casa y lo persigue, y no dice que lo persigue con el microondas en la mano, o sea, dice que lo persigue y logra reducirlo. Que los vecinos llaman a la policía, que viene la policía, lo detiene y después encuentra enterrado ese microondas a 2 casas, digamos 10-15 metros de su domicilio. Esto para mí da por consumado el hecho, desde mi humilde punto de vista, el elemento fue sustraído de su ejecutoria y la persona que lo sustrajo pudo disponer de dicho bien, de hecho lo ocultó o lo tiró en un montículo de arena. Este es el primer punto que quiero dejar claro. Para mí el hecho desde ese punto de vista está consumado. Con respecto al otro punto álgido, que es el tema de la garrafa, si bien es cierto que no existen testigos que lo vieron, inclusive la propia víctima no lo vio, desde mi punto de vista no exigieron de certeza, hay serios indicios en una sola dirección de que fue el imputado López el que, desde el punto de vista que yo estoy planteando, sustrajo dicha garrafa. Primero, no tengo por qué no creer a la víctima que da cuenta de un secarropa que por poco se lo llevan, que está ahí en la foto, de un microondas que fue sustraído y pudo recuperarlo, que está ahí en la foto, y tampoco voy a descreer de la presencia de López con fines furtivos en el interior del domicilio, porque relata de manera circunstanciada a la víctima cómo escucha ruido,
lo descubre, lo pone en fuga, logra atraparlo y luego dice que cuando le saca la capucha advierte que es una persona que conoce, identifica como Jonathan Emanuel López, que lo conoce del barrio porque es vecino. De manera tal que esta serie de indicios, lógicamente, me inclinan desde mi punto de vista la balanza por la autoría de López, con la probabilidad del caso, no certeza, por la probabilidad del caso, y no me hacen inclinar por un sobreseimiento. Y respecto de esta garrafa, existe una inspección ocular que da cuenta de que hay una manguera cortada al lado de la cocina, está una foto mostrándola y se ve un círculo blanco sobre lo periférico más oscuro, lo que da cuenta de que algo de ahí fue removido y si hay una manguera, un regulador en la cocina, la probabilidad me indica que ha sido una garrafa. Y respecto de si estamos ante un hurto, ante un robo, es cierto que es este el elemento que lo define, por cuanto hasta en microondas estaríamos en presencia de un hurto, porque la puerta principal no estaba con seguridad, no hay signo de violencia. Y ahí sí debo fijar una postura, y en este caso yo me inclino por el robo y voy a dar las razones. Si bien tuve dudas al principio, y he visto varias jurisprudencias, coincido con aquella parte de la doctrina y jurisprudencia que indica que ambas partes, tanto el dueño de la cosa como quien la desea remover, realizan un plus. Es decir, desde el punto de vista del autor del hecho, para remover ese obstáculo, para remover el elemento sustraído, tuvo que ejercer un plus, que es cortar o romper algo. ¿Sí? Si no, hubiese tomado el objeto y lo hubiese retirado. Tuvo que realizar un plus, independientemente de que no sea un elemento de seguridad. Y desde el punto de vista del dueño, es que el autor haya empleado una forma que naturalmente el dueño no lo utilice para removerlo. Es decir, el dueño, si quiere cambiar de lugar la garrafa, no corta la manguera. El dueño que hace, la desenrosca del regulador, la desconecta y la traslada. Desde este enfoque bifronte, entiendo ese doble plus presente y me asiento a la jurisprudencia abundante que hay en el caso. En consecuencia, y por todo lo dicho, se confirma la citación a juicio de Jonathan Emanuel López como supuesto autor del delito de robo simple. Es todo.